Crecer con un padre camionero significaba que habría semanas en las que no lo vería realmente porque conducía mucho, pero eso definitivamente pagaba las cuentas en casa y nos permitía comer a mi familia y a mí. Sin embargo, rápidamente me desanimé de seguir sus pasos después de pasar 3 días en la carretera con él. Acababa de cumplir 12 años y, para mis cumpleaños, prácticamente le rogué que me dejara ir con él, y finalmente aceptó. Fue un viaje corto en comparación con la ruta que solía conducir, y ambos pensamos que sería una gran experiencia de unión, y lo fue. Nos divertimos mucho al comienzo del viaje, escuchando música y comiendo hamburguesas en el camino. La primera noche, cuando dormimos en la cabina, se sentía como acampar. No podría haber sido más feliz. Pero al día siguiente, mi papá intentó enseñarme una lección que creo que todos podrían aprender, que es ser amable con los demás incluso si no los conoces. Solo que dudo que esperara que saliera mal de la manera en que lo hizo. Debo señalar que esto fue durante los años 90 y la gente solía confiar más en los demás en ese entonces. Además, mi papá siempre fue una persona grande, por lo que no había muchas personas que pudieran intimidarlo. Dicho esto, mientras conducíamos por la carretera, ambos notamos a un hombre caminando por el arcén y mi papá empezó a reducir la velocidad. Al principio, pensé que era solo para pasar de manera segura a su alrededor, pero en cambio, mi papá estacionó el camión junto a él y le preguntó a dónde iba y si necesitaba un viaje. Nunca olvidaré la sonrisa en el rostro del hombre. Era como si mi papá acabara de hacer la cosa más amable del mundo por este hombre. El hombre nos informó que simplemente estaba caminando de regreso a su casa, que estaba a un par de millas por la carretera. Así que mi papá me dijo que me subiera atrás y le dijo al hombre que subiera. Continuamos conduciendo y mi papá comenzó a hablar con el hombre, quien parecía ser una persona realmente agradable. Pero una vez que llegamos al camino por el que dijo que vivía, vimos que su entrada era un largo camino de tierra y, como no había forma de que el camión de mi papá pudiera dar la vuelta allí, le dijo al hombre que tendríamos que dejarlo al final del camino. Al hombre no le gustó esto por alguna razón, y toda su gratitud pareció desaparecer de su cuerpo. En lugar de pedirle a mi papá que lo llevara por el camino de tierra, parecía estar exigiéndolo. Y cuando comenzó a elevar la voz, mi papá finalmente había tenido suficiente. Le informó al autoestopista que yo estaba en el camión con él y le pidió de manera muy respetuosa que se calmara. Fue entonces cuando vi al hombre revolver en su bolsillo. Me deslicé hacia atrás en la cabina del camión cuando lo vi sacar un cuchillo y apuntar hacia mi papá. Mi papá tomó aire profundamente mientras el cuchillo penetraba en su estómago. En ese momento, el hombre retiró el cuchillo y se volvió hacia mí. No sé qué habría hecho si mi padre no hubiera seguido consciente. Antes de que el hombre pudiera dirigir su cuchillo hacia mí, mi papá se abalanzó sobre él y lo agarró. Aproveché la oportunidad para estirarme hacia adelante y desbloquear la puerta del lado del pasajero, desde donde mi papá arrojó al hombre. Cerramos rápidamente la puerta y la bloqueamos. Mi papá no perdió tiempo. Se alejó rápidamente del hombre que acababa de atacarnos y condujo hasta el hospital. Allí pudimos hablar con la policía, quienes lograron encontrar al hombre que habíamos recogido. Estaba caminando por la carretera donde lo habíamos dejado, y cuando la policía lo detuvo, comenzó a sufrir una sobredosis de alguna sustancia que había tomado antes de que lo recogiéramos. Terminó en el mismo hospital en el que mi padre y yo estábamos antes de ser acusado de agresión.